El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia. Estamos celebrando esta memoria especial en la que recordamos el dulce nombre de María. Muy bonito, para de algún modo de esa manera exaltar el papel que juega la Santísima Virgen María en la historia de la salvación y sobre todo y especialmente el vínculo, ¿no? Más allá de un papel, de un rol dentro de esta historia, el vínculo que cumple en nuestra propia historia personal al considerarla pues evidentemente madre nuestra, ¿no? Y por tanto pues expresar de esa manera el cariño filial, la ternura, ¿no? Con la que de alguna manera se envuelve, ¿no? Este maravilloso prodigio de gracia y de misericordia de Dios para con nosotros al otorgarnos a María como una maravillosa herencia espiritual, ¿no? Que nos ha llegado gracias al misterio pascual de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Entonces, hoy dejamos atrás la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, la carta a los colosenses, que terminamos en el día de ayer, y empezamos hoy la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo, personaje que aparece en el segundo viaje apostólico de Pablo, ¿no? ¿De acuerdo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles recordamos, ¿no? Ese encuentro que tiene Pablo con este apóstol misionero que a su vez de alguna manera va a ser hijo en la fe y a su vez de algún modo va a estar a cargo de una comunidad eclesial, ¿de acuerdo? Sería como un presbítero, vamos a decirlo así, alguien encargado de una comunidad específica, ¿de acuerdo? Estas cartas que escribe San Pablo, alejándonos un poco de las más teológicas que hemos escuchado, la carta a los colosenses es mucho más teológica, esta carta vendría a ser una carta más pastoral. El interés que tiene Pablo por intentar acompañar a las comunidades eclesiales, siendo consciente de los problemas y las dificultades que seguramente le transmitirían, no sé si también a través de carta o a través de cualquier otro tipo de comunicación, estas cartas son respuesta a esas inquietudes y al mismo tiempo es la voluntad que tiene Pablo de ejercer como su paternidad espiritual, ¿no? Sobre estas comunidades eclesiales, dándoles consejos, ¿no? Dándoles apreciaciones de cómo seguir de alguna manera en rectitud, ¿no? Su voluntad de acoger, ¿no? El evangelio que les ha sido transmitido y les ha sido comunicado por Pablo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a encontrar en este momento pues con eso, con la recomendación de cura a cura, para que me entendáis, ¿no? O sea, de apóstol a su hijo en la fe. ¿Cómo tienes que de alguna manera, ¿no? llevar a cabo el cumplimiento de la tarea, de la misión que el Señor te ha encargado y cuál es el propósito, ¿no? que tienen que vivir los cristianos, ¿no? dentro de esa lucha, dentro de esa dificultad de asentarse claramente en las convicciones de fe que se les han sido transmitidas. Con lo cual quiere decir que para nosotros nos viene bien escuchar estas cartas porque es una forma de saber si lo estamos haciendo. El leerlas ahora significa saber si estamos más o menos en el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y nos viene muy bien en algún momento también recibir esa exhortación y esa voz de ánimo por parte del apóstol, ¿de acuerdo? Estamos solamente al principio de la carta, con lo cual de algún modo solamente podemos detenernos en el saludo, un saludo en el cual Pablo hace o ejerce de alguna manera como una especie de ejercicio de sensatez espiritual, ¿de acuerdo? ¿Por qué, con qué autoridad Pablo escribe esta carta? Eso es lo que uno podría pensar, ¿no? O sea, ¿por qué Pablo se apersona en cierto modo de esta misión de dirigir, de exhortar, ¿de dónde le viene esa circunstancia? ¿Le viene de su irreprensibilidad? ¿Le viene de algún modo
de la sensación que él tiene de sentirse docto, de sentirse seguro de la misión que el Señor le ha encomendado? Pues desde el principio de la carta queda claro que no, ¿no? Porque evidentemente lo que le dice a Timoteo fundamentalmente es que él está escribiendo esta carta porque el Señor lo ha elegido a él, ¿no? Lo ha elegido a él por gracia y por misericordia para llevar a cabo el cumplimiento de esta misión. ¿De acuerdo? Diríamos que él se considera ahí digno o indigno. Como dice el obispo cuando celebra la misa, por mí indigno siervo. Es verdad, cuando el obispo celebra la misa, ¿no? Sabes que nosotros en toda Eucaristía, nosotros de algún modo oramos por el obispo diocesano. Entonces, cuando el obispo celebra esa misa, en lugar de decir rezad por mí indigno siervo. ¿Qué significa? ¿Que el obispo es indigno? Es una toma de conciencia, es un ejercicio de sensatez espiritual, donde en algún momento entendemos que no hemos recibido el encargo y el ministerio por irreprensibilidad, por ser los mejores, por ser más perfectos, sino que ha sido obra de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso Pablo tiene que acudir a su pasado, ¿no? En el día de hoy. Le recuerda a Timoteo de dónde me sacó Dios, ¿no? Yo era un pecador, era un tirano, ¿no? Que ya sabéis la historia, ¿no? Pablo estaba revestido de una cierta prepotencia, de un cierto orgullo, había estudiado en una escuela farisaica de las más importantes de Jerusalén, sentía que tenía un gran conocimiento, ¿no?, de toda la cultura judía, y por eso como que en algún momento, ¿no?, había despertado en él como un celo, ¿no?, movido evidentemente por un gran orgullo, por defender, ¿no?, los intereses de los judíos frente a esa nueva doctrina que había surgido del tal Jesucristo, ¿no? Eso le movió a ser un perseguidor, le movió a ser intransigente, le llevó a ser de alguna manera una persona a la cual se le temía, ¿no? Los que de algún modo abrazaban en la fe cristiana, los que seguían a Jesús, el solo nombre de Saulo de Tarso daba grima, ¿no?, escucharlo, porque era una persona apasionada en lo que hacía. Lleno de ese orgullo, pues se había declarado, ¿no?, esa persecución intransigente hacia todos los que seguían a Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, ya sabéis lo que aconteció camino a Damasco, como el Señor, ¿no?, como tiene un encuentro con el Señor dice literalmente lo tira por tierra. Cuando nos reflexionamos sobre la conversión del apóstol San Pablo, esta imagen es preciosa porque esa imagen de tirar por tierra significa que le abajó, que le humilló para llevar a cabo en él pues esa maravillosa obra, ¿no?, que digamos que hoy podemos considerar a la luz de todo el acontecimiento, ¿no?, de este gran apóstol, ¿no?, de los gentiles, y que de algún modo, ¿no?, pues solamente podemos achacar no a un ejercicio, ¿no?, de profundización propia, como de reconocimiento propio, sino por pura gracia y misericordia de Dios, ¿no? Entonces es un poco lo que le dice a Timoteo. Acuérdate, ¿no?, que de algún modo todo esto, de hecho Timoteo también de alguna manera lleva a cabo una misión apostólica. Acuérdate, Timoteo, que esto es pura gracia de Dios. Por tanto, ¿alguien se puede sentir en ese aspecto mejor que otro? No debería ser así. Aunque de alguna manera alguien tuviera un mayor recorrido de fe, aunque alguien tuviera más historia dentro de la vida de la Iglesia y dentro de la pastoral de la Iglesia, eso no te da ninguna autoridad ni te lleva a ti a considerar que eres mejor que nadie. Porque de algún modo todos estamos. ¿Dónde estamos? Por pura gracia de Dios. Por eso las comparaciones serían... Se suele decir el dicho, ¿no?, que todas las comparaciones son odiosas en sí, ¿no? Entonces, no tienes que tener esa sensación. Es que yo ya llevo viniendo aquí, no como estos que llevan un año. ¿Quién eres tú para considerar que de alguna manera has sido revestido, ¿no?, de algo más, si también de algún modo tú has sido llamado por Dios desde la consideración de tu propia miseria? ¿O es que alguien aquí de algún modo no se da cuenta que hemos sido rescatados, ¿no?, por el Hijo de Dios, por su sangre, ¿no?, y que a Él le debemos, ¿no?, fundamentalmente toda gloria, ¿no?,
y toda eficacia, ¿no?, dentro del proceso de crecimiento y maduración de nuestra fe, es el único maestro. Con lo cual quiere decir que todos en ese aspecto seguimos en ese proceso de crecimiento y de maduración en la fe, sabiendo que necesitamos estar continuamente purificándonos, ¿no? Como lo decíamos esta semana, siguiendo la carta a los Colosenses del hombre viejo, ¿no? ¿Queda claro? Es que no se os ocurra en algún momento, ¿no?, plantearos desde una cierta sensación de soberbia y orgullo que sois mejores que alguien. Todo lo contrario, ¿no? Quizás, ¿no?, de algún modo lo más sensato dentro del ámbito de la fe es que en la medida que nos vamos acercando, en la medida que vamos profundizando en esa fe, nos vamos sintiendo cada vez más, vas a utilizar una palabra que utilizaba un niño, más peñequitos, o sea, más pequeños, ¿no?, más humildes, más conscientes de nuestra necesidad de conversión. Eso sería la lógica propia de alguien que crece espiritualmente. Alguien que crece toma mayor conciencia de su necesidad de la gracia de Dios. No se hincha, no se llena de sí mismo, se vacía de sí mismo. ¿Entendemos eso? Muy importante, porque en la fe, el que no entiende esto va patinando todo el tiempo. ¿Me explico? Patinando es que se va a caer, no sé si me entendéis, ¿no? Que de alguna manera no ha logrado entender realmente lo que el Señor nos quiere transmitir y comunicar a través de esa, no sé, llamémosla sabiduría espiritual. Como es algo del saludo, me quedo solamente con esa reflexión de este primer texto que hemos leído de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿De acuerdo? El Evangelio va más o menos en la misma línea. Son 3 ideas fundamentales las que nos transmite el Evangelio en el día de hoy. Desarrolla mucho más la de la viga en tu ojo y la paja, ¿no?, que lleva tu hermano en el suyo. Pero hay otras 2 apreciaciones que hace. ¿Cuál es la primera? Que un ciego no puede guiar a otro ciego. Decidme, después de lo que yo he dicho, ¿cuál es la causa de mayor ceguera espiritual en cada uno de nosotros? ¿Cómo una persona puede caer en una ceguera espiritual? Porque está llena de sí misma. O sea, aquí de alguna manera una persona soberbia, orgullosa, prepotente, dentro de la vida espiritual sería una persona ciega. Y una persona que está en esas condiciones, es evidente que no puede conducir a nadie, porque evidentemente llevaría a esa otra persona a caer en un hoyo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, dentro de esa toma de conciencia, ¿no? Dentro de esa toma de conciencia, ¿quién es el que ve? ¿Quién es el que de alguna manera tiene sus ojos bien abiertos? El que toma conciencia de su propia miseria y de su propia debilidad, el que está trabajando continuamente por su propia santificación, ¿de acuerdo? Ese es el que de alguna manera tiene los ojos bien abiertos, ¿de acuerdo? Pero el que está siempre buscándose a sí mismo, jamás podrá ver lo que es conforme a Dios. Porque no sé si recordáis esa frase de la palabra de Dios donde dice que el Señor de algún modo ha revelado los secretos del reino ¿a quién? A los pequeños y sencillos, mientras que los que son de alguna manera prepotentes y orgullosos, ¿recordáis la frase? Te doy gracias, Padre, Señor, decir, porque has revelado estas cosas, no a los sabios y entendidos, a los que creen que ven, a los que creen que saben, sino a los humildes y sencillos de corazón, porque ellos son los que de algún modo experimentan esa necesidad de Dios. Una persona que aparentemente no se cree ya hecha, ¿necesita de Dios? No. Cree que los demás necesitan de Él, ¿no? ¿Me entendéis? Pero una persona, que eso no tiene pies ni cabeza, pero es así, y muchas veces podemos encontrarnos con esa situación, ¿no? ¿Me explico? Entonces, quien de alguna manera se sabe así, humilde, sencillo, pequeño, tiene la capacidad, ¿no?, para trabajar, ¿no?, dentro, para que permite que Dios trabaje en su vida y a través de ese trabajo que Dios realiza en él, ayuda a otras personas. Porque es el fundamento en sí de lo que es ese marco de compromiso frente a la realidad del otro, ¿de acuerdo? Tú ayudas a los demás permitiendo que Dios actúe en tu vida. No sé, ¿entendéis eso? Nosotros nos saltamos la primera parte. No, mentira, la segunda, lo he hecho bien. La segunda parte no la saltamos. Quieres meterte en la vida de los demás, pero no dejas actuar a Dios en tu vida.
Y eso es un error. ¿Queda claro? Si quieres ayudar a los demás, ayuda a los demás dejando que Dios actúe en tu propia vida. Porque de esa manera la gracia de Dios actuará en ti y esa gracia, ¿no?, que se manifiesta en ti ayudará a otros a través especialmente del ejemplo. ¿De acuerdo? Más que de las palabras. Queda claro, ¿no? Entonces, ¿quieres ayudar a los demás? Deja que Dios trabaje en tu alma y seguro que podrás ayudar a muchas personas con el ejemplo de tu propia vida. ¿Lo tenéis claro? Esa primera parte. Muy bien. Segunda. ¿Ah? No, esa es la tercera. Ah. A ver. Atanasio, acércate, lee el Evangelio. La segunda parte. Hay que estar atentos. No está el discípulo Vete. si bien cuando termine su aprendizaje será como su madre. ¿Quién es maestro aquí? El Padre. Aquí todos somos discípulos. Todos somos discípulos. ¿El maestro quién es? El maestro es Cristo. Eso tenemos que tener súper claro. ¿A quién seguimos aquí? Pues el Padre se puede ir a Bora Bora sin problema de vacaciones. Pues sabe que está el jefe. ¿Me explico? Es una broma. Ojalá. En el multiverso. Pero en realidad nadie aquí detenta el título de maestro. Lo dice el Señor, no dejéis que os llamen rabí, que os llamen maestro, en el sentido de que os ensalcen por encima de todos, de tal forma que seas tú la garantía, ¿no?, del crecimiento y de la maduración de los demás. ¿Me explico? Porque el título de maestro se lo ha apropiado el Señor. No quiere decir que no asumamos una responsabilidad. Veis a Pablo hoy. Pablo es de alguna manera un padre espiritual. ¿De acuerdo? Nadie dudaría, ¿no? Nadie dudaría del ejercicio de esa autoridad espiritual, ¿no?, frente a esas iglesias que él mismo había fundado y sobre esos ministros, sobre esos presbíteros que él había dejado a cargo de esas comunidades como Timoteo. Pero Pablo seguramente de ninguna manera se sentiría él garante, como si él fuera el maestro. El maestro es Cristo. Todos los demás somos discípulos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mucho dice? Por obra de la gracia, no por nosotros mismos, evidentemente, cuanto mucho el Espíritu Santo procurará ayudar a que todos nos conformemos con los sentimientos y pensamientos de Cristo Jesús. Cuanto mucho llegaremos a esa estatura, a esa edad adulta de Cristo, como lo dice San Pablo. Pero cuanto mucho, y eso de alguna manera es el propósito de la santificación, que dura toda nuestra vida. Mientras tanto, debemos sentirnos discípulos. Y eso también nos ayuda a saber que somos pequeños. ¿De acuerdo? Así que no te presentes ante, es que esta no sabe. Yo le voy a decir cómo son las cosas aquí. Que esta no sabe, no se entera. Cuidado, ¿no?, con algunos momentos en tener esa sensación de que alguien está por encima y que ejerzas como una especie de autoritarismo espiritual. ¿De acuerdo? Según el Evangelio, el que tiene autoridad espiritual, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ponerse al servicio, ¿no? Tiene que ponerse por debajo. Tener mucho cuidado con ello, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues entenderemos perfectamente el mensaje que nos transmite la parte más importante, que es la que creo que la que seguramente más se habrá comentado, ¿no?, en el ejercicio que hemos hecho, ¿no?, de escuchar una homilía, ¿me explico? Porque es la parte más importante de este texto y es saberla entender a la luz de esto que acabamos de decir. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué, no, en algún momento te fijas, ¿no?, en la mota que tiene el hermano en el ojo y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? ¿De acuerdo? Antes de decirle al hermano, oye, mira la paja que llevas en el ojo, deberías reparar más bien en la viga que llevas en el tuyo. Desquítate, ¿no?, la viga que tienes en tu ojo
Y de esa manera verás claro para que puedas ayudar a tu hermano a sacarse la paja de su ojo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, ¿entendéis de qué es lo que nos está hablando? Ah, pues yo me voy a quitar la viga de mi ojo para ser el maestro. El que piensa así está muy lejos del reino de los cielos. El propósito del Evangelio no es que te quites la viga, sino que reconozcas que la tienes. ¿Me explico? No está procurando el Evangelio que te hagas perfecto para que puedas ayudar a otras personas. Ese no es el propósito del Evangelio. No sé si me entendéis. El propósito es que repares, que seas consciente de que siempre te vas a encontrar una viga en tu ojo. No es que la encuentres y pretendas quitártela y te sientas realizado. ¿Me explico? Sino que vas a encontrarte siempre esa viga en tu ojo. Porque todos de algún modo somos débiles y frágiles. Ninguno aquí tiene autoridad para juzgar a su prójimo porque todos de alguna manera cojeamos, ¿no? Todos de algún modo somos conscientes que hay situaciones, ¿no?, de debilidad y de fragilidad que aparecen en nosotros. Pero es verdad que es más recurrente en nosotros el hecho de fijarnos demasiado en los demás. A mí es algo que me enerva, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Algo que me enerva mucho cuando las demás personas intentan meterme de los demás. No sé si me entendéis. Esa situación, ¿no? Donde, padre. Y es que encima empiezan así, ¿no? Ya empiezan con la amargura de por medio. No sé si me entendéis, ¿no? Porque no es un ejercicio de liberación, es un ejercicio amargo, ¿no? Cuando tú de alguna manera quieres exponer las debilidades y las miserias de los demás. Y si las exponemos al Padre, mejor. Para que el Padre sepa, ¿no?, quiénes son sus ovejas, las negras. ¿No? ¿Sí ha fijado, Padre, usted en esa Mariloli? Es que usted no la conoce. Y hace esto y esto. Y yo por dentro estoy planteándome, ¿y no te ves tú tus miserias? ¿No te ves el pecado que estás cometiendo en ese mismísimo momento cuando estás rajando de tu prójimo? Porque no lo haces por el bien de tu prójimo, porque eso se nota. Se nota cuando hay una preocupación auténtica y verdadera, basada y fundada en la caridad, que va ligada fundamentalmente al ofrecimiento de tu propia vida. No sé si me entendéis. Lo que deberías procurar ante eso sería amar, ¿no? Si procuras ver, ¿no?, en la realidad de tu hermano su debilidad, la respuesta a esa provocación, según lo que hemos leído estos días, ¿cuál es? Es amar a tu prójimo, ¿me explico? Pero no rajar y condenar a tu prójimo. Eso sería responder a la provocación con otra injusticia, que es el murmurar y criticar de tu prójimo. ¿Cómo lo hacemos? Deportivamente. O sea, con una facilidad pasmosa, vamos, para medalla de oro en los Olímpicos. Lo hacemos así. Y hay que pedir esa gracia. Que de alguna manera, ¿no?, nosotros seamos conscientes de nuestra necesidad de atender fundamentalmente a nuestra propia santificación y de purificarnos interiormente. Ya el hecho incluso de que sientas que eres perfecto y que los demás no lo son, ya es una muestra de que necesitas purificación. Ya el hecho de considerar que tú no tienes pecados y que los demás los tienen, ya es una muestra de que necesitas de Dios en tu corazón. Porque eso es falso. Y eso de alguna manera solamente te va a llenar a ti mismo de vanidad. Necesitas de algún modo tomar esa conciencia y repito, el ayudar a tu prójimo no depende de que tú seas irreprensible, depende de que tu prójimo vea en ti la obra que Dios realiza de santificación en tu corazón. ¿Me explico? Entonces, realmente el propósito de ayudar al prójimo y practicar la misericordia, como muchas veces pensamos cuando hablamos de las obras de misericordia, que hay que corregir al que yerra, que hay, ¿no?, que estas cosas, ¿no? Porque claro, hay que corregir al que yerra. Entonces, ahí yo practico la misericordia, sí, claro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo corriges a tu prójimo? Porque el prójimo es capaz de advertir cuando le corriges con orgullo y soberbia. No permites, ¿no?, de alguna manera, ¿no?,
que realmente sea la caridad y el bien del prójimo, porque si fuera así, el Señor te daría paciencia. Lo que hemos dicho estos días con San Pablo en la carta a los Colosenses, te daría misericordia, te daría humildad, te daría comprensión, te daría todas estas cosas, ¿no? No sé si me entendéis, pero nos dejamos arrastrar fácilmente por ese espíritu leguleyo y justiciero, ¿no? Que hace que en algún determinado momento, ¿no? Pues caigamos, ¿no? En lo que exactamente nos dice la palabra de Dios en el día de hoy. Y qué vergüenza, en el buen sentido de la palabra, qué vergüenza que estés de alguna manera, ¿no? Atendiendo siempre a los pecados de los demás y no te veas tus propios pecados. Debería avergonzarnos. Entonces hoy la sensatez y la sabiduría espiritual nos lleva a que de alguna manera lo tengamos en cuenta, ¿me explico? Y que de alguna manera enfoquemos las antenas de detección, ¿no? De la miseria humana. Las antenas, aquí, girarlas un poquito, ¿no? Así como, ¿no? Para intentar, ¿no? Centrarnos mucho más en ese trabajo a nivel espiritual, ¿de acuerdo? Así que si dejamos que Dios trabaje en esa circunstancia, os puedo asegurar que nuestra vida, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros comportamientos ayudarán al prójimo, ¿de acuerdo? Ayudarán. Así que vamos a pedir esa gracia, la vamos a pedir por intercesión de la Santísima Virgen María, su nombre. Es que de algún modo, no sé, yo creo que, no sé, ¿no? Los nombres de Jesús y de María son nombres que de alguna manera tienen un gran significado bíblico, ¿no? Para nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Y sobre todo y especialmente porque la Santísima Virgen María lo que para nosotros es un modelo de virtud. Es todo lo que la humanidad anhela ser. Todo lo que estamos llamados a vivir nosotros como humanidad lo ha vivido la Santísima Virgen María ya, incluida su participación en la gloria de Dios. No sé si me entendéis. Entonces, el hecho de considerar los nombres de Jesús y de María como los nombres de lo que abunda en los labios, dice la palabra de Dios, es de lo que hay en tu corazón. Si de alguna manera en tus labios, ¿no? aparece esa referencia, si de algún modo invocas a María, ¿me explico? Evidentemente, invocar a María implica para nosotros, ¿no? Pues acudir a quien puede garantizar, a través de su intercesión, la participación en todas y cada una de esas virtudes. ¿Me explico? Por eso hoy, ¿no? El dulce nombre de María va asociado, ¿no? a la sensación que produce dentro del corazón la gracia que nos procura Dios a través de esa Madre de Misericordia y que acompaña continuamente la vida de la Iglesia para que nosotros de algún modo podamos conformar nuestro corazón con la voluntad de Dios. Entonces el nombre de María es un nombre estupendo, ¿no? ¿Me explico? Atrae bendiciones y aleja el mal. Dice San Alfonso María de Ligorio, dice, ante el nombre de María los demonios huyen despavoridos. Fíjate tú, qué fuerza tiene, ¿no? ese nombre. ¿Seguro? Me hace acordar de una sevillana rociera, ¿no? Dice, Rocío, tu nombre qué bien me suena. O sea, deberíamos decir, María, tu nombre qué bien me suena. Porque apelar a María siempre de algún modo apelar, ¿no? a quien en algún momento puede interceder firmemente por nosotros como buena madre que es, y una madre siempre lo hace como lo hace una buena madre, ¿no? Con ternura, con delicadeza. No sé si me entendéis. Yo creo que más o menos tenemos, ¿no? como los matices, ¿no? propios de lo que es el ejercicio de una maternidad, ¿no? dentro del ámbito del mundo, como algo que va asociado más a la ternura, a la delicadeza. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, no es un tópico. A lo mejor habrá muchos padres tiernos, amorosos, comprensivos. Pero normalmente siempre apelamos, ¿no? a la figura de la madre, ¿no? como la que educa de esa manera, ¿no? La que educa más con la ternura, con el abrazo, con... ¿Me explico? Pues tenemos una madre en el cielo que hace eso por nosotros. ¿Qué os parece? Un regalazo de Dios impresionante, pues tengámoslo en cuenta. Y que de vez en cuando el nombre de María... Por eso creo que tiene tanta fuerza el rosario, en mi opinión. El rosario tiene mucha fuerza por lo mismo, porque estamos invocando el nombre de María.
Alégrate María, llena de gracia. Lo decimos un montón de veces. Y alguien diría, pero ¿por qué tantas? ¿Por qué tantas veces? Sí, es verdad, ¿no? Alguien podría decir que el rosario, padre, es que tantas Ave Marías, tantas Ave Marías. Pero cuando el amor es el que acompaña de algún modo nuestro rezo y nuestra invocación a la Madre, ¿acaso de algún modo te cansarías de decirle a tu madre que la quieres? ¿Mm? Y es que a una madre le gusta, la veo con la mía, ¿verdad? Mamá, te quiero. Enciende la cara, hombre. Pues cuánto más si la invocamos de esa manera. Y os invito a que de algún modo lo penséis cada vez que recéis el rosario, cada vez que invocamos el nombre de María. Repito, ese nombre atrae bendiciones y gracias y aleja de nosotros el mal. ¿Qué pasaría si en una tentación rezáramos el rosario invocando el nombre de María? ¿Ah? ¿Qué pasaría si en un momento de turbación, en un momento de dificultad, invocaras a la Madre, la trajeras a tu presencia? Durante agosto celebramos, ¿qué celebramos? San Bernardo de Claraval, me acuerdo. Celebramos a San Bernardo de Claraval y yo os puse en el mensaje que os enviaba, haced esta oración. Esa era la oración una famosa oración de San Bernardo, que tiene unas oraciones preciosas a la Santísima Virgen María, y os había puesto esa oración de invoca a María, se llama. ¿Lo recordáis? Pues tenerlo siempre presente porque hoy es el día especial donde en algún momento pues recordamos este gran acontecimiento de gracia, ¿de acuerdo? Así que mucho ánimo y pues que el Señor nos conceda la gracia de tener una gran sensatez espiritual. Y eso es parte fundamental de nuestro crecimiento espiritual. Si no lo tenemos claro, vamos a ser un poco agrasones. Saben que hay uvas y agrasones, ¿no? Las uvas y los agrasones son las uvas que no maduran, ¿no? Sí. Eso, si no tienes claro, invoca a María a ver si te queda claro. La diferencia entre ser uva dulce, ¿no? Mosto, algo, ¿no? El vino alegra el corazón del hombre, y ser agrasón. Una persona que no crece y no madura en la vida espiritual, al final es un drama. No sé si me entendéis. Es un drama. Es un drama porque de alguna manera no supera ¿cómo decirlo? ¿No? El desasosiego y la zozobra que genera el mirarse continuamente el ombligo. ¿De acuerdo? Os lo pido con el corazón. Ya no pido de alguna manera, ¿no? Más allá de pedir, ¿no? Que la conversión, la lucha contra el pecado, que de algún modo seáis conscientes que una persona que no madura espiritualmente se estanca y se pudre interiormente. Así que hay que trabajar nuestra santificación, ¿de acuerdo? Hay que madurar, hay que permitir que seamos conscientes de todo esto para que no nos acostumbremos a vivir en la mediocridad, para que no nos acostumbremos a vivir es que nos pasa mucho en la vida cristiana. He tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar, o sea, en mí mismo, ¿no? En mi propia realidad de vida, y yo creo que perdemos mucho tiempo mirándonos el ombligo. Mucho tiempo. Estamos ahí dándole vueltas a un montón de situaciones que de alguna manera pues al final no nos desatascan y no permiten que en algún momento nuestro corazón se libere y pueda de alguna manera, ¿no?, albergar todo el amor que tenemos la capacidad de ofrecer y de dar. Así que vamos a pedir este año nuevo, en el sentido de que empezamos curso, a ver si le metemos la ficha, metemos caña y vamos para adelante un poquito más, ¿no? Tanto personal como a nivel comunitario, ¿no? Que permitamos que la gracia de Dios actúe y se manifieste en nuestras vidas. Que así sea.